Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre esas patentes secretas o podríamos decir prohibidas. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. En el programa anterior hablábamos de un hombre de Zimbabue, un inventor, Maxwell Chikumbutsu. Este hombre había inventado un vehículo eléctrico que no necesitaba recarga, no necesitaba enchufarse a ningún sitio. Bueno, desde luego esto resulta un tanto increíble, pero resulta que 2 años más tarde de publicarlo, en el 2017, aparece la administración Trump y decide contratarlo. En esta acción, pues, se lo llevan a Estados Unidos, concretamente a California, y desde este momento no se sabe nada más de esta invención, no se sabe si está trabajando en ella, sino no se sabe nada de este asunto del coche eléctrico autónomo que no requiere de recargas. Bueno, pues llegados a este punto, en este programa anterior, hablábamos de una ley que afecta a este tipo de invenciones en los Estados Unidos y es la ley del secreto de invención, donde hablábamos sobre cómo hay ciertas invenciones que por el motivo que sea resultan del interés de la seguridad nacional. Y entonces, llegados a este punto, la Oficina de Patentes pone en marcha un circuito donde finalmente Seguridad Nacional pues decide si la patente debe publicarse o no debe publicarse. Y entonces veíamos también cómo había una lista, esta ley de secreto de invención data del año 1951. Veíamos cómo había luego una lista en Estados Unidos, una lista de 1971, 20 años más tarde, que hacía alusión a determinadas patentes que podrían entrar dentro de esa ley de secreto de invención. Entonces, esta lista del 71 venía a hacer alusión a determinadas células fotovoltaicas que tuvieran un rendimiento demasiado alto, es decir, por encima del 20%. En el año 71 ya era un rendimiento impensable, la verdad que sí. También nos encontramos con generadores de energía que estuvieran por encima del 70-80% de rendimiento, también un elevado rendimiento y sobre todo para esas fechas. Bueno, pues este podría ser el criterio y basándonos, especulando un poco sobre lo que venía a decir esa lista del 71. Bueno, pues me he encontrado en este último programa el apunte de algunos de vosotros en comentarios donde me preguntáis o me decís que esta ley a fin de cuentas es una ley de Estados Unidos. Entonces, claro, no sería de aplicación en España o en el resto del mundo. Una ley atañe pues al país donde se dicta, es decir, es de aplicación donde se ha dictado. Por lo tanto, tengo que decir que sí, que así es, que la ley del secreto de invención de 1951 de los Estados Unidos atañe a Estados Unidos. Otra cosa es que a nivel mundial, el resto de países, o si no todos, vamos a decir que en la mayoría de países del primer mundo seguramente van a contar con una ley similar o vamos a decir paralela. Entonces vamos a decir que a lo mejor África no tiene este tipo de ley, vamos a decir que algún que otro país no, pero la inmensa mayoría de países del primer mundo seguramente que sí se ciñen a leyes similares. Entonces lo que vamos a repasar hoy por encima es una ley paralela que tenemos aquí en España. Obviamente, como digo, no solo en Estados Unidos, sino que en Europa la tenemos y bueno, y concretamente la de España la vamos a repasar aquí un poco por encima y es la ley 24/2015 de patentes. Concretamente esta ley está publicada en el Boletín Oficial del Estado en el 177 con fecha 25 de julio de 2015. Es la ley, como digo, 24/2015 de patentes y sujeta al interés para la defensa nacional. Bueno, pues como decía, vamos a hacer un repaso, no a la ley completa porque eso sería excesivo, pero sí nos vamos a hacer un repaso lo que es al título 11, que es el que concierne a este asunto para la defensa nacional, a este asunto de las patentes secretas. Y resulta interesante. Desde luego no vamos a ver el criterio, no vamos a ver en qué se ampara una patente para que sea del interés de la defensa nacional, pero sí vamos a ver cuál es el circuito que hace en este caso, en el caso de España concretamente. Bueno, pues me dirijo, como he dicho, al título 11. Título 11 que dice patentes de interés para la defensa nacional. Bueno, pues artículo 111, sujeción al régimen de secreto.
El contenido de todas las solicitudes de patente se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Hasta aquí, como cualquier otra patente. Cualquier otra solicitud de patente tiene un mes de secreto. Bien, antes de que finalice este mes, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta 4 meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada. Es decir, ese mes se convertirá en 4 para este trámite de presentar al Ministerio de Defensa. Bien, 2. A los efectos mencionados, se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer, bajo régimen de secreto, todas las solicitudes presentadas. Obviamente, o sea, Defensa podrá conocer todas, tendrá acceso a todo tipo de solicitudes. 3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante. Pues eso, dentro del plazo el solicitante deberá ser informado y demás. 4. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas. Vamos a marcar esto para más adelante. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos. O sea, Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación o podrá no autorizarlos. Es lo que viene a decir aquí. Podrá autorizarlos antes de la solicitud, pero si Defensa considera que todavía está en ello, pues no emitirá esta aprobación. Bien, continuamos. 5. La Oficina Española de Patentes y Marcas, previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada. Pues eso, que cuando lo considere levantará esto. 6. Aquella solicitud de patente o patentes que han sido declaradas secretas en un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte, y esto si leemos entre líneas, pues viene a decir que España está en sinergia con el Tratado del Atlántico Norte. Esto quiere decir que en cualquiera de esos países donde se haya pasado a secreto esta patente, la prioridad internacional quiere decir que durante el primer año de presentar una solicitud, tú puedes, o mejor dicho, tienes recogida esa patente a nivel internacional. Por lo tanto, puedes cursar una patente internacional, pero si en el país de origen se ha declarado secreta, por ejemplo en Italia, pues te vienes a España a patentarla y España, como ambos países están en el Tratado del Atlántico Norte, pues llegará a la conclusión de que no puede hacer nada hasta que en el país de origen no se libere el estado de secreto, de patente secreta. Luego entonces de aquí, si leemos entre líneas, pues podemos ver que todos los países del Tratado del Atlántico Norte se rigen por este tipo de leyes similares. Y desde luego el Tratado del Atlántico Norte, pues mira, pero si no incluye a todos los países de Estados Unidos, incluirán a la mayoría. Y si no incluye a todos los estados o países de la Unión Europea, pues incluirán a la mayoría también y seguramente algún que otro más por ahí. Vale, pues continuamos. Artículo 112. Las solicitudes de patentes sujetas al régimen de secreto seguirán un trámite similar a aquellas no secretas, salvo lo referente a la divulgación y publicación, informando los trámites, en todo caso, al Ministerio de Defensa y al titular de la solicitud o su representante, pero no a nivel público, simplemente a Defensa y al titular. 2. Mientras se mantenga el régimen de secreto, los plazos que se computen para el solicitante a partir de la publicación del informe sobre el estado de la técnica empezarán a correr desde que la Oficina Española de Patentes y Marcas le comunique la posibilidad de realizar las actuaciones sujetas a dichos plazos. Esto viene a decir que la cosa se retrasa hasta mientras esto dure, pues todos los requisitos reciben una demora. Bien, punto 3. El plazo para formular oposición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que, una vez levantado el régimen de secreto, se publique la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Lo mismo, o sea que todo esto retrasa todos los plazos habituales, todas las fechas habituales.
Artículo 113. La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en el registro, o mejor dicho, en un registro secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente. Es decir, que no se publicará en el boletín oficial habitual de la propiedad industrial, sino que se publicará en un registro secreto de la Oficina Española, o sea, de Patentes y Marcas. Es decir, Defensa lo hace secreto y la Oficina Española de Patentes y Marcas lo archiva en un archivo secreto, el cual pues no es público, obviamente. Y año tras año, Defensa volverá a examinar el tema para ver si deja de ser secreto y pasa a ser público. Año tras año se hará esa revisión. Lo que no quita que durante los 20 años que dura una patente, pues 20 años que podría denegarse su publicidad o hacerse público. Bien, pues pasamos al artículo 114, anualidades y compensación. Las patentes secretas no estarán sujetas al pago de anualidades. Faltaría más. O sea, es que encima de que te lo hacen secreto, solo faltaba que tuvieras que pagar las anualidades, que no son baratas, ya te lo digo yo. Segundo, bueno, y además es que cada año es más caro que el anterior. Segundo, el titular de la patente podrá reclamar al Estado una compensación por el tiempo en que se mantuvo secreta. Esta compensación, que podrá ser reclamada por cada año transcurrido, será acordada entre las partes. Si no se llegara a un acuerdo, la compensación se fijará judicialmente, teniendo en cuenta la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera podido obtener de la libre explotación del sistema. Vamos a coger esto con pinzas. Quiere decirse que sí, que realmente te han hecho perder el tiempo, por lo tanto, tú podrás reclamar el dinero que en teoría has perdido si esto se hubiera hecho público, si tú hubieras ejercido el derecho de explotación de esta patente. Entonces, entre ambas partes se llega a un acuerdo de cuánto podrías haber ganado en los 5 años que lo hemos retenido, o que ha estado en secreto. Vamos a poner 100.000 euros, vamos a poner 500.000, por ejemplo. Pero si se detecta que ha habido filtros en cuanto a información por parte del inventor, es decir, que se ha filtrado, es decir, que hay terceros que son conocedores de esto, entonces ya no tendrías derecho a ninguna compensación. Y digo yo, en cualquier caso, sí, se lo has podido contar a tu mujer a su amiga, pero por otra parte, las personas del otro lado, las que no son el solicitante, sino las que están al otro lado, también son personas humanas. ¿También ha podido filtrarse por ahí o acaso es imposible? Pues en fin, yo creo que si se ha filtrado, lo que se acabaría tomando en cuenta es que se le ha filtrado al inventor. No sé yo por qué, ¿no? No sé yo por qué. En fin, tiene pinta. Pero es que además vamos al punto 3, donde dice, si la invención objeto de la patente secreta hubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titular, que habría que ver, habría que demostrar si es culpa del titular o no, digo yo, esta perderá el derecho a la compensación sin perjuicio de la responsabilidad penal a que diera lugar. O sea, no solamente ya no te indemnizarían con dinero, sino que además, como ha dicho, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. Lo mismo hasta resulta que tendrías que acudir a los tribunales si ha habido filtración. O sea que fíjate todo lo que te puede complicar la vida una patente de este tipo. Pues nada más, solicitudes en el extranjero, nos vamos a olvidar de esto porque creo que ya nos hemos extendido un poco demasiado. Y bueno, pues creo que lo que hemos visto aquí esta noche pues es eso mismo, que además de en Estados Unidos, en el resto de países, por lo menos del primer mundo, sí tenemos leyes similares, leyes paralelas relacionadas con el secreto de determinadas invenciones y que, llegados a este punto, si a ti se te ocurre alguna idea de algún generador de energía demasiado eficiente, pues tal vez no sería yo quien, después de lo que hemos visto aquí esta noche, te fuera a recomendar que fueras y lo patentaras. O también podemos llegar a la conclusión de que, llegados a este punto, pues claro, difícil será que nos encontremos con patentes relacionadas con sistemas de energía libre o demás, ¿verdad? Bueno, pues lo dicho, creo que esta noche hemos aprendido todos algo más relacionado con este tipo de leyes, de patentes relacionadas con patentes secretas, o podríamos decir prohibidas, porque en definitiva, desde luego, y conociendo todo esto,
Si mañana a mí se me ocurre algo de esto, o mejor te lo voy a preguntar a ti, si a ti mañana se te ocurriera algún sistema sobre energía ilimitada, sobre energía libre, ¿te irías a patentarlo? Desde luego, sabiendo lo que sabemos ahora, a mí por lo menos se me han quitado las ganas. ¿Y a ti? Te invito a que me dejes tu opinión más abajo, como de costumbre, y también decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.